Muy buenos días, martes 7 de marzo estamos escuchando El baile de la gambeta de la Versuit, canción del año 2004, sobre el arte de gambetear, tanto en el fútbol como en la vida, que la producción eligió para comentar el anuncio de Sergio Massa del canje de la deuda, que es Gambeteando el Default, podríamos llamarlo, que es un buen título también. Nosotros titulamos, en lugar de Gambetear el Default, Vacuna contra Agosto. Y tiene, vamos a colocarlo en contexto, primero, político antes que económico. Es parte de la historia argentina de la recuperación de la democracia. Gobierno que no reelige y que es débil, está desestabilizado económicamente por el que fue electo. Esto sucedió ya con el primer gobierno de la recuperación democrática, que fue el gobierno de Alfonsín, en 1989, cuando el ministro del electo presidente Menem en ese momento, Guido Di Tella, anunció un dólar recontra alto. Volvió a suceder nuevamente en la situación del final del gobierno de la Rúa y volvió a suceder ahora en el final del gobierno de Mauricio Macri. Las PASO agregan un factor todavía mayor a los casos anteriores que mencionaba de Alfonsín y de la Rúa, porque las PASO plantea una especie de triple vuelta. Tenemos primera vuelta, segunda vuelta. Esto no existía en la época de Menem ni en la época de Alfonsín, o sea, por lo menos en la primera presidencia de Menem. Es decir, a partir de la segunda presidencia de Menem se agregó un nuevo elemento del calendario electoral, el balotaje, fruto de la reforma constitucional de 1994. Y luego se agregó las PASO, es decir, nosotros tenemos tres votaciones, una interna abierta, general, que funciona como una elección general, una primera vuelta y una segunda vuelta. Esto hace que el calendario electoral haga que entre el que el gobierno asume y existe el primer sondeo electoral, que son las PASO, normalmente pasen 4 o 5 meses, lo que crea una especie de desierto enorme entre si en las PASO un partido queda claramente como ganador hasta que asume, se crean 4 o 5 meses de anomia, digamos, donde el gobierno saliente no tiene ningún poder y el gobierno entrante todavía no tiene la lapicera. De hecho, Mauricio Macri dijo que su gobierno se terminó en agosto del 2015 porque una vez que ganó Alberto Fernández por una diferencia lo suficientemente grande en esas PASO, quedó claro de que el gobierno saliente, el de Macri, ya era saliente y no tenía posibilidades de dar vuelta esa situación. Lo que hizo ayer el gobierno argentino a través de su ministro de Economía, Sergio Massa, es comprar una vacuna contra agosto. Es decir, ¿qué sucedería si en este agosto las elecciones indican que el oficialismo pierde por una diferencia irremontable y por lo tanto el claro ganador, no hace falta esperar ni la primera ni la segunda vuelta, es el partido opositor? Imaginen, por ejemplo, una situación hipotética que fuera Milei, por ejemplo. Traten de imaginar si en agosto Milei resulta ganador por una diferencia de votos lo suficientemente importante. ¿Qué pasaría con la economía en ese momento? ¿Quién renovaría un crédito, un plazo fijo en esa hipótesis? Entonces, finalmente lo que aquí se hizo fue, más que una vacuna, una gambeta, decíamos, contra el default, una vacuna contra agosto. Es como blindar desde el punto de vista financiero a la economía para que sea cual fuera el resultado de las PASO, no genere turbulencias económicas adicionales. Esencialmente, eso es lo que se hizo. Y el costo que se pagó por esa vacuna es la discusión que tienen los economistas. Nosotros vamos a hacer un repaso de diferentes audios, primero del ministro de Economía, luego los del principal economista de la oposición, del último ministro de Economía, Mauricio Macri, Hernán Lacunza, y que me parece que, como siempre, al no estar una persona que no está comprometida con uno u otro, termina siendo el más equilibrado, en este caso el economista Juan Pablo de Pablo, que dice que es una negociación entre entregados. Finalmente, a los bancos no les quedaba otra alternativa, al gobierno no le quedaba otra alternativa y finalmente la vacuna contra agosto había que comprarla. Es como la vacuna contra el COVID. Después discutir si se podía haber pagado un poco más o un poco menos, pero esencialmente lo que se despejó, o por lo menos parcialmente despejó, es el idus de agosto. O sea, ¿qué va a pasar en esas elecciones? Hay quienes opinan, de hecho, en el reportaje que ayer hicimos un raconto parcial que salió el domingo en Perfil al jefe de gabinete, él cree que esta vez las PASO no van a ser determinantes, porque creo que no se va a producir una diferencia contundente entre el primero y el segundo, y que al haber un tercero, que es el tercero son los libertarios, y no saber claramente si los votos de Milei en primera o segunda vuelta, imaginando que Milei quedara el tercero, ¿no?
sería muy distinto si Milei quedara segundo o primero. Al no saber, y hay discusiones respecto de si los votos de Milei son votos que se fueron del Frente de Todos o son votos que se fueron de Juntos por el Cambio, no quedaría claro en agosto quién es el presidente. Pero sí quedó claro en agosto del año 2019, cuando Macri pierde por una diferencia muy grande de votos, y aunque no había paso, quedó claro en 1989, cuando Alfonsín adelantó las elecciones, creando el mismo efecto como si hubiera una paso entre la elección y el cambio de gobierno el 10 de diciembre de varios meses. En aquel momento habían sido 6 meses, hoy son 4 meses. Vamos a comenzar con Sergio Massa, vamos a compartir 4 audios de Sergio Massa ayer. Esto le va a dar tranquilidad al ahorrista. En primer lugar, tranquilidad al ahorrista, al depositante. Que cualquier ciudadano sepa que cuando deposita un plazo fijo o en caja de ahorro, no tiene que estar pendiente de si la licitación de una semana o la otra del sector público con los bancos salió bien o salió mal. Porque esto de darle previsibilidad al vínculo y al financiamiento entre el sector público y el sistema financiero y el sistema de compañías de seguro, el sistema del mercado de ahorro doméstico, de alguna manera tiene como beneficiario final a nuestros ahorristas, a nuestros depositantes, al ciudadano que opera todos los días en el sistema financiero. Aquí tenemos otro Sergio Massa, aún en la diferencia hemos visto que podemos trabajar. Estabilizado y con capacidad de dar crédito, una economía no funciona, así que para nosotros tener un sistema financiero, un sistema de bancos locales, públicos, privados, internacionales, que sea fuerte, que sea vigoroso y que tenga además en el Estado un aliado para trabajar juntos en mejorar la capacidad de acceso al mercado de crédito y mejorar la profundidad de acceso a la idea de ahorro en la economía argentina es fundamental y por eso les queremos agradecer porque trabajar juntos seriamente y darle certidumbre y estabilidad a la economía argentina es un desafío que obviamente tiene el Ministerio de Economía, tenemos como equipo, tenemos como gobierno, pero sobre todas las cosas es un desafío que lo podemos recorrer si trabajamos juntos, aún en la diferencia como a lo largo de este último mes hemos visto que podemos trabajar. Es interesante prestar atención al mensaje analógico, en este caso la voz del ministro Massa, quien normalmente habla más rápido que lo que acabamos de escuchar y sin esa especie de voz afectada por el cansancio. Se dice normalmente que cada año de una persona como presidente es como en la vida, la relación de la vida de un perro con un ser humano, vale por 7. Una persona que es presidente envejece cada año 7. Probablemente ser ministro de Economía envejezca 10 o 15, ¿no? Y lo que estamos viendo es un Massa que lleva 7 meses y su voz cascada parece que estuviera sin dormir desde hace tiempo. Vamos ahora al tercer audio de Sergio Massa. Ya tuvimos una vez un reperfilamiento de la deuda, un neologismo excelente para evitar la palabra default. Vayamos a este audio. El dato más relevante de esta licitación que se pone en marcha, de este denominado canje voluntario, es que rompe esa idea de que Argentina tiene todas las semanas a la puerta un reperfilamiento de deuda. Ya tuvimos en algún momento un reperfilamiento de la deuda en pesos, vimos la frustración, el dolor y el fracaso que significó para la Argentina y entendemos que tener un perfil de deuda ordenada, un perfil de deuda previsible es para el sistema financiero fundamental, para el Estado fundamental y para el ahorrista y para el ciudadano una tranquilidad enorme. Así que el poder plantearnos en 2 canastas, en una oferta con 2 canastas, la posibilidad de tener un programa de deuda que inclusive desactiva esa idea de la bomba, ¿no? De que cada 2 o 3 meses está algo por explotar y que le da una curva de vencimientos 24, 25, mucho más ordenada, asociada además al programa de orden fiscal, en la que el desafío de bajar el gasto público de nuestra parte, de alguna manera, descomprime la idea de tener que andar permanentemente buscando financiamiento
o buscando adelantos transitorios del Banco Central para poner, digamos, a la economía en la idea de que el orden fiscal, de alguna manera, es el ancla más importante que tenemos a la hora de administrar el sector público nacional. Es una tarea que tenemos que recorrer en conjunto. Hay una cantidad de palabras que se utilizan para, de alguna manera, ser didácticos en la transmisión de los mensajes económicos. Me viene a la memoria aquel libro clásico de las palabras y las cosas de Foucault. O sea, canje, megacanje, reperfilamiento, despejar, reprogramar, patear. O sea, finalmente lo que estamos hablando de manera continuada a lo largo de los años es más o menos de lo mismo. Ahora, me parece que un punto en el que a veces la oposición es un poco excesiva es que lo que llaman los bancos el rollover de la deuda de todos los países no se paga, se refinancia. El problema es cuando uno no tiene condiciones de que le refinancien. Hay una vieja frase que dicen que un banquero es alguien que le presta un paraguas a uno cuando hay sol y le pide que se lo devuelva cuando llueve. Obviamente cuando llueve los paraguas escasean, entonces el precio del dinero aumenta sensiblemente. Entonces la idea de que el sistema financiero funciona en la medida que continuamente se renuevan y nadie le paga, simplemente paga los intereses, lo que plantea es el tema de la confianza versus la desconfianza. O sea, esto funciona en la medida que hay confianza. Podríamos decir que el partido que le toca gobernar trata de transmitir confianza y al partido que le toca disputarle el gobierno a quien gobierna, lo que trata es generar desconfianza, para dos motivos. Primero, ayudar a que esa persona, ese gobierno le vaya mal y aumenten las posibilidades electorales y del contrincante, y al mismo tiempo, cuando tenga que venir a hacer el ajuste, diga que es culpa de la situación, la bomba que le dejó el anterior. Vamos al último de Sergio Massa. En estos segundos 6 meses de gestión de este equipo vamos a encarar para tratar de que ese desafío de bajar la inflación sea un logro también de este equipo económico. Para eso, este trabajo que encaramos juntos es fundamental. Romper la incertidumbre alrededor de si el Estado era capaz de financiarse en el mercado de ahorro interno, de deuda local, era fundamental. Y este salto de la montaña, como la llamaban muchos, leía en algún medio inclusive, hay olor a reperfilamiento, bueno, todos esos fantasmas se terminan, así que trabajemos juntos no solo porque esto nos permite despejar la incertidumbre para el 2023, lo cual es una tranquilidad enorme para ustedes y para los ahorristas, sino porque además nos tiene que permitir ser la base o diseñarlo como base de otros acuerdos para mejorar el nivel de acceso al crédito del ciudadano, que es en definitiva la mejor forma de darle virtuosidad a nuestra economía, y para eso necesitamos un sistema financiero fuerte y nosotros desde el equipo económico creatividad y herramientas puestas al servicio de la economía para tratar de que el ciudadano se anime a depositar mucho más, pero sobre todas las cosas a tomar mucho más crédito para recuperar la confianza en nuestra moneda. Creatividad, ¿no? Palabra que para un economista sería más o menos como un pecado mortal. Bueno, hasta aquí Sergio Massa haciendo lo que hay que hacer, y vamos ahora a Lacunza, que probablemente haciendo lo que hay que hacer desde la oposición. Hernán Lacunza, decíamos, el último ministro de Economía de Mauricio Macri, aquel que le tocó reperfilar la deuda en pesos, dice chamullo de la deuda, el chamullo de que la deuda en pesos no importa, le costó el cargo a 2 ministros. Es que le deja la herencia al gobierno que viene, se la deja a los argentinos, porque el gobierno que venga tendrá más o menos problemas, más o menos habilidad para enfrentarlos, pero todas las emboscadas que hay por delante, al fin y al cabo van a terminar, la terminan sufriendo los argentinos y especialmente los pobres. Segundo, esto es como cuando vos, pagás siempre todos los meses el mínimo de la tarjeta. Pagás el mínimo una vez, 2 veces, 3 veces. Al 6º mes, el banco te dice, bueno, no, ya, ahora no puedes pagar más el mínimo, tenés que pagar el total, porque no te quiero refinanciar más. Entonces tenés que recurrir, después de haber gastado en la tarjeta, o sea, ¿por qué llegaste a ese saldo? Porque gastaste sin ton ni son. Entonces, cuando tenés un saldo que nadie te quiere refinanciar, tenés que ir a una cueva para que te presten condiciones generalmente usurarias. Bueno, proyectado esto a un nivel soberano de un país,
cuando llegás a tu fin de mandato, después de 3 años de gastar más de lo que tenías de forma ilimitada, y con el chamullo, déjame decir chamullo, de que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, bueno, ya tuviste un episodio el año pasado que le costó el cargo a 2 ministros, y ahora enfrentás de nuevo, nadie te quiere renovar esa deuda voluntariamente, entonces vos tenés que ceder a condiciones poco amigables. Bueno, como decía ayer Graciela Camaño, la situación no está tan bien como la pinta el gobierno, ni tan mal como la pinta la oposición. Tiene parte de razón en Lacunza diciendo de que la deuda sea en pesos no quiere decir de que no sea importante. Pero es cierto también de que es diferente de ver en pesos que de ver en dólares, aunque cada vez se hace un poquito más difícil, porque ahora ya está actualizada por inflación, por devaluación, por tasa de interés, por lo que la posibilidad de licuar esa deuda es mucho menor de lo que era, por ejemplo, en la época, mencionábamos antes, a fin del gobierno de Alfonsín. De cualquier forma, hay herramientas que tiene un gobierno frente a acreedores en pesos y locales, ¿no? En algún momento se hablaba del plan Bones. Hay elementos que le permiten al gobierno de turno manejar la situación con acreedores locales en pesos de manera distinta que si fueran acreedores en dólares. Así que alguna diferencia hay, en cuyo caso Hernán Lacunza la está minimizando, pero al mismo tiempo tiene razón de que hay un punto a partir del cual deuda en pesos también es importante y no solamente deuda en dólares. Vamos al último audio de Hernán Lacunza. Están poniendo en riesgo a los más pobres. No despejamos, pateamos, digamos. O sea, lo pateamos más adelante y acumulando más nieve en la cima para que con más riesgo de aluvión en algún momento. Obviamente, cuanto más nieve tengas acumulada, más peso y más riesgo. No solo le das el seguro de cambio, o sea, inflación o devaluación lo mayor, ¿sí? O sea, le cubrís todos los escenarios, sino que además le das el derecho a venderte los bonos si eso baja de precio. O sea, si el bono en lugar de valer 100 vale 97, tiene que venir el Banco Central acá y comprártelo y inyectar en un día todo el equivalente a toda la deuda en pesos, que hoy por hoy vence más o menos cada 3 meses en promedio. Bueno, ahora va a pasar a vencer todos los días, porque todos los días el acreedor, bancos, compañías de seguros, bonistas en general, podrán decir, no, bueno, no quiero más este bono, ahora pagame todo en pesos, con el consecuente salto inflacionario que vas a tener. Y eso, Diego, la inflación la pagan los pobres. Así que no estás despejando nada, estás pateando y poniendo riesgo sobre todo a los más pobres. Muy interesante. Los economistas hacen cursos de dialéctica y traducción didáctica de la matemática a las palabras cotidianas, ¿no? Emboscada, chamullo, no se está despejando, se está pateando, ¿no? La idea futbolística de ese defensor que agarra la pelota cuando se siente presionado por los delanteros y la patea lo más lejos posible. Más nieve en la cima y peligro de aluvión. Normalmente se dice que cuando una deuda es pequeña, el problema es del deudor. Cuando una deuda es muy grande, el problema es del acreedor. Esa es la situación que tienen los acreedores en pesos en la Argentina, muy parecida a la que tiene el Fondo Monetario Internacional, donde finalmente, si la deuda es grande, hay que acordar de alguna manera, de una manera lo más dignamente posible, con ese deudor y hacer de cuenta de que me va a poder pagar y recrear la ficción de que el crédito es cobrable. Y en el fondo lo único que hay que hacer es esto que llaman del rollover, renovarlo continuamente. Vamos ahora entonces a Juan Pablo de Pablo, el economista que por su edad y por estar más allá del bien y del mal, en líneas generales, no es que diga siempre lo correcto, sino lo que dice, lo dice sin ningún cálculo de beneficio propio. Cuando yo veo lo que pasó hoy con los bancos, esto es, no estuve en la entrevista, tampoco estuve en la entrevista de Guayaquil y más o menos me imagino lo que pasó, ¿viste? Uno tiene algunos añitos. Esto fue una negociación entre 2 entregados. El Estado dice, ¿qué hago con estos títulos? No los puedo pagar. No tengo reservas, nadie me presta, llegó entregado, pero el otro está entregado porque dice, flaco, estos títulos no puedes hacer nada excepto algo conmigo. Entonces acá hay un problema técnico. Si yo tengo 2 partes entregadas, tengo
un pedazo bastante grande para discutir. Ahí es donde los técnicos pueden decir, los bancos sacaron más, el Estado sacó más, y no me puedo meter porque no soy un técnico. Pero digo, jugar esto como si tuvieran un país normal, en una época normal, es no entender. Genial el maestro de Pablo. O sea, finalmente esto es lo que tenían que hacer los bancos, esto es lo que tenía que hacer el gobierno que le toque, que es comprar una vacuna al precio que sea para que en agosto no tengamos, por lo menos no tengamos turbulencias gigantescas. Cerramos entonces esta apertura de hoy nuevamente con el baile de la gambeta, gambeteándole al eventual default, logrado a mi juicio bastante razonablemente por el gobierno y por los bancos. Canción de la Versuit del año 2000.